Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con la clase. Vamos a ver. Toxicología de urgencia. Evalúa las características de una intoxicación aguda y las etapas de un tratamiento de urgencia. Es muy importante diferenciar qué es urgencia y qué es emergencia. ¿Bien? ¿Alguno de ustedes quisiera participar en esta definición? En esta diferenciación. Araceli, adelante. Toxicología de urgencia. Evalúa las características de una intoxicación aguda y las etapas de un tratamiento de urgencia. Gracias, Araceli. Entonces, vamos a diferenciar qué es urgencia. ¿Quién me dice qué es urgencia? Y alguien que me diga qué es emergencia. Muy bien. Muy bien. Emergencia implica riesgo de vida. ¿Ya? Entonces, la atención debe ser de inmediato. Urgencia indica que necesita atención médica lo más rápido posible, pero tiene mayor estabilidad, no implica riesgo de vida. Generalmente dice, hay que llevarlo por emergencia, ¿sí? Y en emergencia lo van a atender de forma urgente, pero usted tiene que diferenciar. ¿A quién atienden primero? ¿Sí? Bien. En este caso, ustedes ya han presentado diferentes casos. Los casos han llegado a un centro de salud, a un centro de atención, un hospital, y tiene que ser evaluado, ¿no es cierto? Se ha observado que hay un porcentaje de intoxicaciones que ponen en riesgo la vida del paciente. Recuerden que las intoxicaciones pueden ser de repente casuales, sin intención, podrían ser de repente en niños dejan medicamentos, dejan sustancias químicas o sustancias de limpieza al alcance de sus manos y estos podrían intoxicar. Entonces, de todos esos casos, de diferentes intoxicaciones, vamos a suponer que llegan mil casos, fíjense, 100 a 200, 100 a 200 personas ponen en riesgo, se ponen en riesgo, podrían perder la vida. Entonces, es muy importante observar, ver la sintomatología, es muy importante identificar lo antes posible la causa. Lo más importante va a ser la prevención. Entonces, si hay prevención, van a haber menos casos y los porcentajes que pongan en peligro la vida también van a ser menos. No es lo mismo que lleguen 1000 personas a que lleguen 200 personas. Fíjense, el 10% de 200 serían 20 personas. Había más atención, de repente más dedicación. La atención siempre va a ser igual, va a ser ética, va a ser
siempre cuidando al paciente, respondiendo. Oh, gracias, Norma. A ver, ¿ahora me escucha mejor? Sí, doctora, sí se la escucha. Sí, doctora, mejor. Bien, muy bien. Entonces, les decía que siempre va a haber una atención adecuada, siempre hay el compromiso de cuidar al paciente, ¿no? Aquí el sueldo sea muy alto o hagan servicio gratuito, la atención siempre es cuidar al paciente. Primero, el paciente, ¿ya? Ese es un compromiso. Entonces, el sueldo mínimo igual. El cuidado siempre no tienen relación con los otros actores del profesional. El que al paciente es paciente y apoyo. Lo primero que hay que hacer es mantener las funciones vitales, ¿sí? Atender la emergencia y asegurar la vida del paciente. Luego se va a emitir un diagnóstico, pero para ello se tiene que hacer el llenado de la historia clínica, el examen físico, los exámenes complementarios, dependiendo en qué situación esté, todo va a ser en simultáneo o va a tener etapas. Entonces, lo primero es que si el paciente está consciente, se va a hacer una anamnesis directa. Si el paciente no está consciente o tiene algún problema de comunicación, podría estar de repente balbuceando, podría tratar de comunicarse y no puede, debe haber un acompañante, un familiar que informe, ¿ya? Hay que preguntarle lo más posible a la persona. Entonces, permítanme un ratito. Entonces, se debe anotar o averiguar lo siguiente. ¿Qué tóxico podría estar causando sus alteraciones? Lo ideal sería encontrar el recipiente, encontrar la etiqueta o encontrar residuos para analizar. Lo otro es también qué cantidad pudo haber consumido, qué cantidad pudo haber ingerido o a la cantidad que se hubiera expuesto. Si es que en casa o anterior al momento que se le está atendiendo ha recibido algún tratamiento. También es importante ver qué tiempo ha transcurrido de la exposición al tóxico. Es posible que se haya expuesto a un tóxico y acompañado de otro tóxico. Por ejemplo, una persona que podría estar en estado de embriaguez podría equivocarse y servirse otro, de repente, tomar una botella equivocada, ¿no? Bien. Es muy importante investigar el entorno, revisar el entorno. Si es que fuera posible, se debe
recuperar o para analizar de repente un vaso, una taza, lo que pudiera haber utilizado el paciente. También va a ser importante preguntar sobre sus antecedentes, en qué se desenvuelve, en qué trabaja, si es que tuviera una medicación, si es que tiene algún antecedente psicológico, psiquiátrico, si es que tiene toxicomanía o tiene algún comportamiento que llama la atención. Entonces, luego va a haber un examen físico. ¿Sí? En el examen físico es importante la permeabilidad de las vías aéreas. Entonces, hay que ver cómo está, si tiene adecuada ventilación, cómo está el funcionamiento cardiocirculatorio. Es importante que esté respirando y que todas las células reciban oxígeno, ¿no es cierto? Vamos a ver también cómo está su estado neurológico, cuál es el estado de conciencia, qué signos de focalización neurológica podría tener, podría haber coexistencia de otras lesiones. Es posible que antes o después de la exposición al tóxico se resbale, se caiga y tenga una otra lesión. De repente, si hablamos de neurología, podría ser en la cabeza, podría golpearse la cabeza, ¿no? También hay que ver el tamaño y la reactividad pupilar. Entonces, se va a realizar una exploración general. Se va también a revisar el color de la piel. El color de la piel puede ser un color oscuro, ¿sí? Podría presentar cianosis o podría presentar ruboración, ¿no es cierto? Es posible que, por ejemplo, pueda presentar ampollas por barbitúricos, podría presentar marcas cutáneas también por una punción con una jeringa, una aguja. Y se puede revisar la boca, cómo está el tejido de la cavidad oral. Se puede percibir el aroma que puede estar recibiendo. Se debe ver cómo está la respiración, ¿sí? Si está respirando de repente con mayor frecuencia o que es pausado, si tiene dificultad. También cómo está el funcionamiento cardíaco, la exploración cardiorrespiratoria es importante, podría haber arritmias, podría haber edema pulmonar. También se debe hacer una exploración abdominal. Vamos a ver que en el caso de la piel se pueden observar algunos signos.
Por ejemplo, un color rosa, rosado, una ruboración, podría estar indicando intoxicación con ácido cianhídrico o barbitúrico. Si presenta un color rojo, cereza, más acentuado, podría también presentarse a nivel de las uñas y podría ser una intoxicación por monóxido de carbono. Acá en la sensible. Marrón o gris azulado por tóxicos que puedan causar meta-hemoglobinemia. Un color amarillo, ictericia, podría estar causado por fósforo, arsénico y C. La presencia de manchas azules oscuras o violáceas es evidencia de exceso de ácido carbónico, es decir, no hay suficiente oxigenación. Las uñas se pueden poner violáceas. Podría haber exceso de dióxido de carbono y podría también perderse la capacidad de coagulación. Si el tejido presenta un color oscuro, también podría ser causa de sulfuro de hidrógeno, o podría ser causa de sulfuro de hierro. Se pueden observar también zonas verdes a nivel del abdomen. Esto podría revelar una putrefacción y esto puede ser debido a sulfohemoglobina. También se puede apreciar de repente palidez y esta palidez es debido a una acentuada vasoconstricción. No llega adecuada cantidad de sangre al tejido, entonces podría ser una ingesta, por ejemplo, de cocaína. Es muy importante mantener cualquier sustancia alejada de los niños. Estos podrían equivocarse, podrían pensar que es azúcar, por ejemplo. Los barbitúricos, morfina y otros producen eritema y púrpuras en la piel y mucosa. Ni adultos ni niños deben estar expuestos, pero de todas maneras, en caso de exposición, debe haber mucha responsabilidad del profesional para prevenir, para educar a las personas, para evitar que haya estas exposiciones a sustancias tóxicas. Bien. Corazón y aparato circulatorio. Generalmente en las intoxicaciones no se produce la parálisis simultánea de los dos ventrículos. En general falla solo el ventrículo izquierdo. Porque el ventrículo izquierdo es el que lleva sangre a toda la circulación sistémica. Cuando el ventrículo derecho continúa funcionando, se instaura rápidamente el edema pulmonar. Se va a reconocer por el abundante líquido espumoso que surge al cortar el pulmón. Solamente cuando existía una lesión cardíaca previa
se produce un fallo aislado del ventrículo derecho. Por ello, es más frecuente que los intoxicados fallezcan con edema pulmonar. En los casos más extraños de insuficiencia del corazón derecho, que da éstasis venosa, se observa fuerte coloración rojiza, plenitud sanguínea, de los órganos hígado, vaso, riñones, cerebro, tiroides, piel, etc. El miocardio no suele presentar alteraciones, pero en ocasiones experimenta degeneración de grasa difusa. Esto por óxido de carbono o disolventes orgánicos, fósforo, freones o arsénico. El pulmón, el fallo del corazón izquierdo va a conducir a edema pulmonar. La agonía prolongada origina atelectasia, especialmente en lóbulos inferiores, al tiempo que los estados acidóticos inducen hiperventilación pulmonar, sobre todo en los lóbulos superiores. Es característica una intensa congestión pulmonar en la intoxicación por cocaína a causa de asfixia que se produce como consecuencia de un síncope respiratorio. La cocaína origina gran hipertensión que puede producir un cuadro anginoso. El cerebro. Si hay un fallo cardiocirculatorio, va a haber una éstasis venosa con hiperemia. Por tanto, la corteza se torna más oscura que la médula cerebral. Puede existir edema cerebral que da un aspecto brillante, húmedo al órgano. La tumefacción seca produce el aplanamiento de los relieves de las circunvoluciones, que puede presentarse tumefacción húmeda, que además posee edema. Los agentes que podrían afectar van a ser plomo, arsénico, ácido cianhídrico, éter, disolventes, cocaína, morfina, barbitúricos, monóxido de carbono. Cuando el tóxico altera la permeabilidad capilar, se producen las púrpuras en forma de pequeñas hemorragias circulantes, y esto se va a producir por plomo, fósforo, arsénico, disolventes y quinina. A nivel hepático, vamos a observar que aparte de los fenómenos circulatorios ya mencionados anteriormente, suele haber una degeneración grasa a nivel de las células estrelladas y del hepatocito. Es muy frecuente en toda alteración de la respiración celular. El hígado puede aparecer atrófico o hipertrófico, blando, duro o graso. Si es graso, se denomina esteatosis. Se presenta debido al arsénico, fósforo, etanol, disolventes, botulismo, etc. El hígado es el órgano que gasta una gran cantidad de oxígeno. El vaso. El vaso posee distintos aspectos. En la hiperemia venosa, la pulpa esplénica ingurgitada de sangre. Entonces va a haber una mayor cantidad de sangre en el tejido. En el colapso, cuya depresión hemática lo deja
claro y blando. El riñón. A nivel renal, en la éstasis sanguínea por fallo cardíaco derecho, existirá hiperemia en tomos y medios. Las lesiones capilares afectan primero el glomérulo y después toda la nefrona. Recuerden que la sangre va a llegar a nivel glomerular y también, y luego va a irrigar todo el tejido, ¿no es cierto? Primeramente, las asas glomerulares se vuelven permeables para los cuerpos hemáticos. Entonces podría presentarse hematuria, podría presentarse albuminuria y la eliminación de otras proteínas. Si estos son absorbidos por los túbulos, pueden originar necrosis por lesión del epitelio tubular e incluso por acumulación. También puede observarse depósitos grasos en el epitelio tubular como síntoma de deficiencia metabólica celular. Producen glomerulonefritis, el mercurio, el arsénico, el bismuto y el fenol. Degradación de grasa se puede observar con arsénico, fósforo, disolvente y botulismo. Podría haber esclerosis por plomo o fósforo. Oliguria o anuria podría presentarse por mercurio, arsénico, oxálico, metahemoglobinizantes, quinina. En algunas ocasiones, las lesiones hepáticas y renales evolucionan casi simultáneamente con presentación de un síndrome de hepatonefritis tóxica y esta puede ser de diversa complejidad. Primero aparecen trastornos digestivos, después ictericia, coluria, oliguria, con albuminuria, azoemia, hipercloremia y hemorragia y alteraciones nerviosas. Vamos a tener estómago e intestino. A nivel digestivo, vamos a ver que las sustancias pueden causar o presentarse con aromas, olores, y podría esto ayudar a la identificación. También se pueden observar coloración a nivel de la pared del estómago, por ejemplo, blanco grisáceo, y esto se daría por mercurio, plomo, ácidos y fenol. Amarillo, el amarillo podría presentarse por ácido cítrico, cromatos, amoníaco, nítrico, formol, un castaño oscuro por ácido. Podría haber congestión e irritación de la mucosa con hemorragias o sin ellas. Y esto puede presentarse con plomo, mercurio, arsénico, fósforo, ácidos, alcoholes, estigmina, nicotina, morfina, peptina, barbitúrico, botulismo, salmonela. Vamos a ver que hay síndromes tóxicos. Cuando una persona
va a consulta, vamos a observar, se va a observar todo, ¿no es cierto? Cómo se ve, cómo está, cómo entra, si está abrigado, si está desabrigado. Todos esos detalles van a indicar alguna, nos van a dar alguna pista. Vamos a pensar, es invierno y no se abriga. Entonces nos está indicando que tiene fiebre, que tiene calor, que podría ser fiebre. ¿Ya? Entonces, vamos a ver algunos síndromes. Es muy importante integrar los signos y síntomas que se encuentran. Es muy útil porque nos va a orientar para llegar a una aproximación diagnóstica y luego va a permitir realizar un tratamiento específico. Aquí tenemos, por ejemplo, el síndrome narcótico u opioide. Vamos a tener un momento, por favor. En este caso podríamos observar el síndrome narcótico y opioide. Ya. Acá vamos a observar que hay una depresión del sistema nervioso central. Podría haber disminución de la frecuencia respiratoria, podría haber hipotensión, podría haber una braquismia y miosis puntiforme. El síndrome simpático mimético podría presentarse con hipertensión, taquicardia, midriasis, diaforesis, palpitaciones, fiebre, agitación, convulsiones y delirio. Esto se va a presentar con cocaína, anfetamina, teofilina, efedrina, dopamina. Vamos a ver diferentes síndromes que nos van a orientar a identificar cuál es el fármaco la sustancia que estaría afectando. Vamos a tener síndrome colinérgico. Recuerden que la acetilcolina va a actuar sobre los receptores muscarínicos y receptores nicotínicos. A nivel muscarínico, podría haber miosis, bradicardia, vómitos, diarrea, lagrimeo, podría haber visión borrosa, diaforesis, incontinencia urinaria, y esto puede presentarse con insecticidas, organofosforados, targamatos, acetilcolina, pilocarpina, setas, isostigmina. Podría haber un síndrome anticolinérgico. En este caso habría taquicardia, hipertensión moderada, midriasis, mucosas secas, piel seca, retención urinaria, delirio, hipertermia, es decir, fiebre, deshidratación, alucinaciones,
y podría presentarse con atropina, escopolamina, antiespasmódicos, antihistamínicos. Algunos alcaloides. Un sedativo hipnótico, sedativo quiere decir que va a disminuir el sistema nervioso, ¿cierto? Y vamos a tener disminución podría haber disminución de la respiración, podría haber hasta parálisis respiratoria, hipotensión arterial, visión borrosa, sedación, confusión, alucinaciones, delirio, ataxia, hipoventilación, edema pulmonar, convulsiones, coma. En alucinógenos, la persona va a tener, va a percibir imágenes que no corresponden, ¿cierto? Puede haber el síndrome piramidal. Las respuestas no van a ser las de una persona normal. Y en cuanto a la comunicación neurosensorial, podría haber también síndromes serotoninérgicos. Acá habría confusión, hiperreflexia, y esto se puede presentar con inhibidores de la MAO, la fluoxetina. Podemos ver también síndrome neuroléptico maligno. Aquí va a haber alteración del sistema nervioso. Los exámenes tóxicos. Para los exámenes tóxicos, dependiendo, vamos a tener diferentes muestras, ¿sí? Fluidos corporales, muestra de sangre, muestra de orina, muestra de aspirado gástrico, vómito, también podemos observar el pelo, líquido intraocular. También podemos tomar residuos de jeringa, de vasos, de plazos, de botellas, frascos, etc. Además se pueden recomendar otros exámenes complementarios. Estos pueden ser hemogramas, examen de glucosa, urea, creatinina, glicemia. Recuerden que tenemos que ver cómo está la persona, si es que podría estar presentando una hipoglicemia o una hiperglicemia. Se puede realizar pruebas de función renal. Tenemos que ver cómo están nuestros riñones, recuerden que pueden ser muy afectados porque una vía de eliminación va a ser la vía renal. Pruebas de funcionamiento hepático, electrolitos, muy importante, electrolitos, gases arteriales y un análisis de orina. Entonces, vamos a ver que
se van a observar, se puede observar hipotermia, hipertermia, podría haber alteraciones en la frecuencia respiratoria, alteraciones en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial. También se puede observar el diámetro de la pupila, muy importante, y está en midriasis, en miosis. ¿Cómo está su estado mental? ¿Sí? Podría estar alterado. Podría comunicarse claramente o podría de repente tener dificultades para la comunicación. Bien. Cuando se sospecha de una intoxicación, se tiene que hacer un examen general y se tiene que posteriormente llegar a un diagnóstico para realizar un tratamiento específico. Entonces, el tratamiento general de las intoxicaciones agudas implica una serie de medidas. Lo primero, como dijimos, es un tratamiento general y luego tiene que tener un tratamiento específico. Entonces, posible intoxicación. Se tiene al paciente y se sospecha de una intoxicación. Entonces hay que ver si es que tiene o no afectada el estado de conciencia. Podría estar consciente, podría tener alteración de la conciencia o podría estar en coma y de causa no precisada, ¿no es cierto? Y esto se puede presentar en coma. Podría haber pacientes con signos y síntomas inexplicables. Puede haber arritmias graves en pacientes jóvenes previamente sanos. Esto es posible intoxicación cuando se encuentran jóvenes porque hay una mayor proporción de intoxicación en estas edades. El manejo inicial del paciente intoxicado va a ser el siguiente. Medidas de soporte vital. Primero, reanimación cardiorrespiratoria y medidas de apoyo a las funciones vitales. Medidas de descontaminación procedentes para retirar el tóxico. Medidas para eliminar el tóxico absorbido y el uso del antídoto específico. Entonces, es muy importante, ya se identificó, se está apoyando, ¿no es cierto?, para la eliminación del tóxico, se está apoyando para un tratamiento específico, pero se debe tratar al paciente principalmente. El objetivo es mantener al paciente con vida. Se debe tratar principalmente al paciente, no al tóxico. ¿Sí? Se va a tratar por el tóxico, pero no solo tenemos que estar pensando en el tóxico, sino viendo en forma integral al paciente, a la persona. Cuando el paciente está consciente, se va a realizar la anamnesis directa. Recuerden que en paciente inconsciente, un familiar o una persona que lo acompaña nos va a apoyar. Y se debe averiguar la identificación del tóxico. A veces el familiar o el paciente dice, ¿qué es lo que, a qué
tóxico se expuso, por qué día y cuánto es que ha podido de repente tocar, ingerir o inhalar, ¿no es cierto? También va a ayudar para complementar los signos que se pudieran observar, va a ayudar, va a mencionar lo que está sintiendo, los síntomas. ¿No es cierto? Si es que ha recibido un tratamiento previo, de repente en casa, le han dado algún medicamento, alguna sustancia, podrían haberle dado de repente carbón activado, le pueden haber dado leche, aceite, etc. ¿no? Es muy importante investigar el entorno. Recuerden que hay que ver al paciente, investigar el entorno, hay que estar escuchando no solamente la expresión verbal, sino también el lenguaje corporal, y cómo está, cómo se siente, si está tranquilo, está preocupado, de repente tiene algún estrés. El entorno es muy importante, los antecedentes personales, familiares, etc. Es muy importante que el paciente esté consciente, ¿sí? Pero podría tener alteraciones. Entonces, para ello van a haber una escala, vamos a tener grados de coma. Entonces, un grado de coma 0 es totalmente consciente. Grado 1, obnubilado, pero obedece órdenes. Le dicen, levante el brazo, va a revisar, puede escuchar, tal vez comunicarse con gestos. Grado 2, no obedece órdenes, pero responde bien al dolor. En este caso, puede de repente en algún momento han visto que con una punta de un lapicero, se puede hacer presión y la persona respira. Retira la mano o los dedos, donde se le estuviera haciendo el estímulo. Grado 3, responde poco al dolor. Sí retira, pero responde poco al dolor. Grado 4, no reacciona. Grado 4, ya es no reacciona, propiamente no reacciona al dolor. Entonces, primero deben haber las medidas de soporte vital. ¿Qué es lo que significa? Se refiere a mantener las funciones vitales, principalmente la cardiorrespiratoria. Si es necesario, se van a aplicar maniobras de reanimación cardiopulmonar, intubación orotraqueal y ventilación asistida. Claro, esto con el debido entrenamiento. Durante la etapa inicial, es importante asegurar la permeabilización de las vías aéreas, asegurar y proteger esta permeabilización, mantener la función ventilatoria y la oxigenación. Debe haber un aporte de oxígeno con una mascarilla, de repente, y un oxígeno, si fuese necesario.
También se debe estar en constante vigilancia para mantener la ventilación. Si es necesario, asistir, ayudar a una ventilación adecuada. Mantener la función cardiocirculatoria. Es muy importante la circulación, el estado hemodinámico del paciente. Hay que evaluar en este caso la presión arterial, asegurar un acceso intravenoso periférico, mantener los signos de perfusión circular, vasoconstricción periférica, frialdad, sudoración. Todo ello se tiene que observar. Si tuviera taquicardia, oliguria, acidosis metabólica, también se debe evaluar la saturación de oxígeno con una oximetría de pulso. Se debe evaluar la función respiratoria. Como ya hemos visto, hay escalas de coma, ¿no es cierto? Pueden utilizar diferentes estímulos. Entonces, se va a determinar cuál es el nivel de conciencia que tiene la persona. Ustedes ya mencionaron, utilizaron en algunos casos la escala de Glasgow. También se puede estimular para ver la reactividad de la pupila. Se puede evaluar la actividad motora, posición, actividad motora, tono muscular, convulsiones, etc. Luego se va a proceder a la descontaminación. Puede haber una descontaminación gastrointestinal. Entonces acá lo que se va a utilizar puede ser un vaciado gástrico, ¿no? Puede haber administración de productos para investigar emesis. Entonces, van a haber varias operaciones terapéuticas para disminuir la absorción a nivel del tracto gastrointestinal. Entre estas vamos a encontrar el vaciamiento gástrico. Podría ser con una inducción a la emesis o podría ser con un lavado gástrico. Dentro de los eméticos vamos a tener el jarabe de ipecacuana y acomorfina. Esto se indica en paciente consciente. Hay que ver también, recordar que se verá al paciente porque podría haber algunas complicaciones, entonces no podría ser utilizado. Un emético no se puede utilizar en niños menores de 6 años, en personas con estado de conciencia alterado o personas que presenten convulsiones. Tampoco se puede utilizar cuando hay ingesta de tóxicos corrosivos o cáusticos.
en personas que hayan ingerido de repente, derivados del petróleo, agua, gas, gasolina. Hay algunas contraindicaciones relativas, puede ser en el caso de gestación, hay que valorar, ¿sí? Dependiendo, se va a utilizar. En caso del uso de genéticos, podría presentarse complicaciones como de repente vómitos persistentes, podría haber broncoaspiración. También podría presentarse diarrea. He observado que también podría haber hemorragia a nivel cerebral. Podría haber ruptura del diafragma. Entonces se debe tener cuidado. También se puede aplicar el lavado gástrico con una sonda nasogástrica u orogástrica. Esta sonda se va a introducir al estómago y se va a tratar de enviar un volumen grande con la ayuda de cilindros grandes y se va a tener un recipiente para necio, es decir, que se va a provocar el vómito, ¿no es cierto? Para ello se debe proteger las vías aéreas, se introduce la sonda, se realiza el lavado gástrico y luego puede retirarse el contenido gástrico por la sonda y también podría causar vómitos para la persona. Entonces tener siempre a la mano un recipiente para ello. Podrían haber complicaciones mecánicas, complicaciones respiratorias, y por eso se necesita. Se puede utilizar el carbón activado, como ya lo he mencionado, y este carbón activado va a ser útil en caso de tóxicos como anticolinérgicos, teofilina, salicilatos, carbamazepina, hormona tiroidea. Se pueden utilizar también laxantes, ¿sí? Para inducir a una eliminación intestinal rápida. Se puede también hacer un lavado intestinal, una irrigación intestinal total. Bien. Vamos a ver a nivel ocular, vamos a ver una descontaminación ocular. Es muy importante el lavado utilizando suero fisiológico o agua abundante durante 20 minutos. Esa persona se va a lavar en agua corriente. No lavar a presión, sino suavemente, ¿no?
puede haber descontaminación cutánea, y muy importante protegerse con guantes. ¿Por qué? Porque la persona podría haber tocado el tóxico y a veces hace falta pequeñas cantidades y al tocarlo podría, él, podría estar poniéndose también en contacto y contaminar. Entonces es muy importante cuando hay descontaminación cutánea protegerse con guantes. Se debe retirar la ropa a la persona y hacer lavados repetidos con agua y jabón. De las vías aéreas es ver dónde está el paciente. ¿Sí? Podría estar en un ambiente contaminado, entonces hay que retirarlo. ¿Sí? Y debe recibir oxígeno. Podría hacer que las sustancias en el medio puedan irritar y causar alteraciones bronquiales. Podría haber necesidad de la administración de broncodilatadores. Medidas para aumentar la eliminación del tóxico. Depuración renal. Esto es aplicable en intoxicaciones por sustancias sustancias como tóxicos hidrosolubles. Estos tóxicos van a ser eliminados por la orina. Entonces, si es que se incrementa la formación de orina, se va a eliminar. Para que pueda eliminarse a nivel renal, el tóxico debe ser hidrosoluble, debe tener una baja unión a proteínas plasmáticas, un volumen de distribución también bajo. Se puede producir una diuresis alcalina. Se puede producir una diuresis ácida, una diuresis neutra, dependiendo del tóxico. Vamos a tener una eliminación extrarrenal. Este tipo de eliminación va a ser en una unidad de cuidados intensivos, porque esta es una eliminación con hemodiálisis o hemoperfusión. Entonces es muy importante que el paciente esté en una sala apropiada. Vamos a ver antídotos. Ya hay diferentes tipos de antídotos. Vamos a tener antídotos químicos, antídotos funcionales y antídotos farmacológicos. Y entre los antídotos farmacológicos se van a utilizar antagonistas, ¿no es cierto? Antagonistas competitivos y antagonistas no competitivos. Aquí vamos a tener, ustedes ya han mencionado el fluvoxetin, algunos antídotos, y vamos a mencionar acá
Vamos a tener la acetilcisteína, en caso de intoxicación con paracetamol, N-acetilpenicilamina, en caso de intoxicación con mercurio, nitrito de amilo para cianuro, atropina, en caso de intoxicación de compuestos organofosforados y carbamatos, calcio gluconato y otras sales solubles en caso de cloruros y oxalatos, deferoxamina en caso de intoxicación con hierro, diazepam también cuando se utiliza, cuando la intoxicación es con organofosforados, dicobalto edeteato para intoxicación con cianuro, dimercaprol, intoxicación con plomo, EDTA, también para intoxicación con plomo, pitociclina colinérgica, pitociclina, en caso de síndrome colinérgico central, penicilamina, en caso de intoxicación con cobre, sulfato de potamina, para heparina, unitiol, en caso de cobalto, plomo, oro, mercurio, 4-metiltirasol, en caso de intoxicación con etilenglicol. Entonces estos son unos ejemplos. Va a haber una lista larga, ustedes ya han desarrollado parte de la lista, y esta debe seguir creciendo. Y también tenemos que identificar, recuerden, identificar en qué momento se usa, para qué se usa, ¿no es cierto? Muy importante, para qué se usa y también con quién se está utilizando. Porque recuerden, hay que tratar al paciente. Entonces el paciente podría tener solo un problema de intoxicación, de un tóxico, pero podría haber intoxicación con más de un tóxico. Podría presentar de repente alteraciones a nivel orgánico, de repente alguna enfermedad, lo cual podría afectar aún más todo el cuadro. Entonces, estar pendiente de todos los cuidados necesarios para el paciente. Muy bien. Hasta acá, ¿alguna pregunta? No, Gracias, doctora, todo claro. Gracias, Araceli. Entonces, es muy importante hacer una evaluación general. Recuerden que debemos tener presente la estabilización de las funciones vitales. ¿Sí? Muy importante. También identificar el grado de conciencia que tiene. Ahora hay que buscar la estabilidad del paciente. Si está estable, no hay problema, el tratamiento y esa estabilidad ayudará a que rápidamente pueda salir del cuadro.
Si está inestable, hay que buscar, hay que seguir buscando la causa, investigar qué es lo que está sucediendo. Si solo es el tóxico o además hay otras posibles causas que causan, valga la redundancia, alteración en el organismo. ¿Sí? Ya cuando está sintomático, se va a llegar a una estabilidad y puede quedarse en observación si fuese necesario o puede ya saludar. Bien. Entonces ahora voy a completar la lista. Veo que Guateco ya vino. Pérez. Presente, doctora. Paola. Sí, doctora Paola. Muy bien, Pérez. Pincho. Solo estaría faltando la señorita Pincho y la señorita por problemas de comunicación. Pero no se preocupe. Bien, entonces nos vamos a quedar acá. El día de hoy. Si tuvieran alguna pregunta, algún comentario,